Ok. Como corolario nos dice que si M es un módulo finitamente generado de S, entonces hay una base de S1 como espacio vectorial, de tal modo que esa base es además una sucesión casi regular. Al igual que antes importa el orden, así que el hecho de que una base sea casi regular significa que además nos importa cómo esté ordenada. Y algo más interesante es que si un ideal es tipo Borel, recordemos que tipo Borel significa que la saturación respecto a una de las variables, a cualquiera de hecho, coincide con la saturación del ideal. Eso significa va a ser tipo Borel. En particular, los ideales de Borel, son un tipo Borel. Y decimos que, o más bien tenemos que la sucesión de estas variables es una sucesión casi regular de este módulo, lo cual también está cool, ¿no? Eh, y uno más o menos tiene la sensación de que es cierto, porque cuando empiezan a mover las variables hacia la izquierda, solo hasta cierto grado se van a empezar a morir. Ya después, a partir de ahí, pues van a sobrevivir. Es decir, van a ser cero. Pero bueno, eh, ya que tenemos esto, denotamos por este señor a este módulo. De nuevo, como las Y son formas lineales, todos esos módulos son graduados. Por lo tanto, nos podemos fijar en la componente graduada J. Y entonces define los números anuladores o aniquiladores, como les guste, depende de qué tan malvados se sientan hoy. Anuladores, para no ser tan maléficos. Definimos los números anuladores como la dimensión de la jésima componente de ese módulo. Si la i es menor que n y cuando i es igual con n, lo definimos como el jésimo número de Betti en la primera, en el grado homológico igual a cero. Entonces tenemos solo dos casos. I es menor que n y entonces me tomo la dimensión de la jésima componente de este módulo de acá arriba o este número de Betti. Solo hay dos opciones. Déjenme a ver si puedo hacer más grande el texto porque se ve bien chiquito, ¿verdad? Bueno. Se hace lo que se puede. Ahora, es importante de nuevo notar las diferencias con las sucesiones regulares. En las sucesiones regulares, pues esta cosa no tiene sentido. Este módulo que estamos tomando no tiene sentido. Porque la única manera de que esto multiplicado por algo sea cero en este módulo es solo multiplicarlo por cero. De lo contrario, sería un divisor de cero y por lo tanto la sucesión no podría ser regular. Entonces, es importante insistir en que hay diferencias entre sucesiones regulares y casi regulares y solo se refiere a qué tan grande son estos módulos. Ser regular significa que estos módulos son iguales a cero. Ser casi regular significa que estos módulos son finitamente generados y ya a partir de ahí ya, pues ya, chinga su madre. Ok, en particular, como, de nuevo, como esta cosa es finitamente generado, entonces solo hay un número finito de estas cosas que son distintas de cero y por lo tanto, estos son casi cero, son cero para casi cualquier j, salvo un número finito de ellos. Ok, si tenemos una secuencia casi regular, que además es una base de S1, como recuerdan que S1 son todas las formas lineales o polinomios o homogéneos de grado 1. Si tenemos algo que es una base de esa cosa, entonces cuando yo sumo sobre todas las j y defino este numerito, esto es cero, sí y solo sí, y es menor que la profundidad. Recordemos que una forma de entender la profundidad es la secuencia regular más, creo que más corta que hay en el módulo.
Entonces, si yo sumo sobre las jotas y Sí, la porque i es menor la altura es la más larga, ¿no? la altura, pero no, pero la altura es respecto a ideales primos, ¿no? Es la cadena de ideales primos más larga que hay en el ideal, bueno, en el módulo. Cuando sumamos sobre todas las jotas y la i es menor que la profundidad, pues esta cosa es cero. Ahora, y una vez más, aquí se va a ver con todavía más claridad las diferencias entre casi regular y regular. En el caso de ser regular, cuando probamos que el complejo de Cosul es una resolución libre, es la resolución minimal de una sucesión de... Ok, déjenme y lo reformulo. Cuando probamos que el complejo de Cosul resulta ser la resolución minimal de un ideal generado por una sucesión regular, ahora sí, habíamos probado que estas cosas eran cero. Y uno de los lemas de Irena eran eso, era una equivalencia de este estilo. Y es una sucesión regular si estos son cero para cualquier J y si esto era cero para el primero. Ahora probamos casi lo mismo, nada más que decimos una sucesión es casi regular si todos estos son de longitud finita y en particular si el primero es de longitud finita. Lo que me dice es no te fijes en todos, fíjate en el primero. Si el primero es de longitud finita, pues ya tienes una sucesión regular, puedes ser feliz y corre con tus amigos. No tienes nada más que hacer. Ahora viene lo chido. Acabo de pasar ya el Pero, accidente, ya voy a llegar a la caseta. Perdón por pero interrumpir. la parte de complejo de fusil aún no lo hemos hecho, ¿sí, Carlos? No lo recuerdo. La vimos con Irena. Cuando el libro de Irena fue la sección 15, creo. Perdón, Luis, dijiste que ya pasaste la caseta. ¿Quieres que mejor te esperemos o seguimos? Fusil complex. Ya por fin llegué a la caseta, ya voy a pagar. Ahí. ¿Cuánto te haces de la caseta para acá? Ya no hay tráfico, como unos 40 minutos. Ah, no, entonces mejor avanzamos. Adelante. Ok, Carlos. Ok. Perdón, estaba también buscando el teorema. Eh, la proposición 4.3.5 de nuestro libro es análogo para sucesiones regulares al teorema 14.7 del libro de Irena.
Ah, claro, la notación es un poco distinta aquí. La homología de Y1 hasta Y de M significa hacer el complejo de Kusul de las Y's y hacer el producto tensorial con la M, que era como habíamos definido igual la K de F de W en el libro de Irena. Pero bueno. Ok. Y ahora aquí viene la conexión con los ideales genéricos. Dice que si uno tiene un ideal graduado y asociamos a, y dado una matriz invertible, asociamos las Y's como el cambio de variables asociado a esa matriz, que es lo de siempre. Entonces existe un conjunto abierto de Zariski en las matrices invertibles de tal modo que estas sucesiones son casi regulares para todo elemento en el abierto y más todavía que, que se cumple la siguiente propiedad y es que fijarnos en la dimensión de este señor, en particular con este cociente, es igual que si nos pasamos a tomar su parte genérica. En particular, si el ideal está en variables genéricas, pues entonces no importa el cambio de variable que hagas siempre y cuando estés en tu, en tu abierto correcto. No te tienes que fijar en el cambio de variables, solo fíjate en los términos líderes y estas variables. ¿Esto cómo se relaciona? Pues ya sabíamos que, bueno, la demostración viene aquí abajo, pero la idea es bastante simple. Nosotros ya sabemos que estos son de Borel. En particular son tipo Borel. En particular sabemos que esta ya es una sucesión regular. Y en particular sabemos que estas cosas son invariantes bajo ciertas transformaciones lineales. Entonces lo que te dice es que además la sucesión regular o la propiedad de ser casi regular de algunas sucesiones también es invariante bajo ciertas transformaciones lineales. Es lo que dice el teorema 436. Esto es equivalente a decir que bajo algunas transformaciones lineales, la sucesión regular, casi regular X como vector, no pierde la propiedad cuando hacemos transformaciones, no pierde la casi regularidad cuando hacemos transformaciones lineales. Y los lemas técnicos que utiliza es el resto del capítulo. Dice, si tú te fijas en el ideal genérico de este señor, cuando el ideal es graduado, pues es lo mismo que si solo te fijas en el ideal inicial del ideal y le pegas las otras variables, lo cual de nuevo tiene sentido. O estas cosas, ahí, ahí está. Ahí está. Inicial, o no aparecen cuando tú les pegas estas, pues van a eliminar algunas cosas. Lo mismo dice el siguiente inciso, que si esta cosa en el ideal inicial del colon es lo mismo que si solo me fijo en el ideal inicial del ideal y le pego las demás variables y entonces hago el colon. Se ve bien feo, yo no sé por qué se ve tan feo en esta lap. A ver, actual size. Uy. Pues voy bajando aquí también. Así se ve un poco mejor, ¿no? Digamos que sí. Sí, bueno, de hecho yo, bueno, yo estoy siguiendo con ¿También el la lab, libro? ajá, Ok. sí, pero bueno, para Luis creo que no es tan fácil. Ok. Ahora el siguiente lema es un poco, ¿cómo decirlo? Pues un poco obvio. Y es que si uno tiene un conjunto abierto de Zariski en las matrices y uno le aplica transformaciones lineales o toma sus inversos, pues también tienen que ser abiertos de Zariski. Lo cual, Mm. lo cual tiene pues, más o menos sentido, ¿no? Ok. Ay, proof.
Ok, esta es la prueba del 436. Ok, entonces ya tenemos dos tipos de cosas genéricas. Primero, el ideal genérico, que era los ideales que bajo ciertas transformaciones lineales se mantenían invariantes, ¿no? Cuando esto pasaba, o al menos para algún cierto tipo de transformaciones lineales, decíamos que este era el ideal genérico. Ahora, también tenemos que bajo ciertas sucesiones regulares, este señor cociente con SI es invariante con este señor, alguna transformación lineal de las variables, cociente con este señor. Entonces, ser el ideal genérico significa que es invariante bajo ciertas transformaciones lineales, este ideal. Ahora, una sucesión genérica es una sucesión que bajo ciertas transformaciones lineales satisface esta propiedad. Es decir, sobrevive que la dimensión de este objeto. Dimensión. Ahora, dado que el siguiente párrafo lo explica mejor, dado que el número anulador no depende de la sucesión genérica que tomemos. ¿Por qué? Pues porque sobreviven las mismas transformaciones lineales. Entonces, podemos simplemente fijarnos o simplemente denotar a estas cosas, omitir la y porque la sucesión es genérica. A esos números, entonces les vamos a llamar los números anuladores genéricos del cociente. La observación 4.3.10 lo único que dice es que todo lo que hemos hecho se puede extender a módulos cuando uno define bien la teoría de bases de Gromner en módulos, pero eso no nos importa porque nuestro objetivo es trabajar con ideales. Ok. La siguiente observación, sin embargo, sí es importante. Es que no todas las bases de S1 son casi regulares. No, un ejemplo de cuando sí son, por ejemplo, si este señor tiene dimensión de Krull 0, entonces toda base es una base casi regular, pero después da un ejemplo en el que no pasa. Toma este ideal, toma el colon y toma una base de S1 y dice, compruébalo con Cocoa. Nosotros podemos hacerlo con Macaulay, pero confiemos en el Espérame, libro. ¿cuál es la dimensión de Kroll? La, Es la el- del codimensión, ¿no? la dimensión de Cruz sí es, ¿cómo es? Es la cadena de ideales primos más largos que contienen al ideal. O sea, así. Ahí- Perdón, contiene al ideal porque si no es la altura. Esta n es la dimensión de Cruz. Donde no se ve. Ay, perdón. Así. Tienes un ideal, tienes primos contenidos, una cadena de primos contenidos ahí. Descendentes. Ujú. Y lo contrario es la altura, ¿no? Cuando son Ujú. ascendentes es la altura. Ok. Ok, y la proposición 4311 es interesante también, aunque, más bien, no es que interesante, viene de la definición, pero es precisamente la razón por la que queremos esa definición. Y es que, ok, ya tienes transformaciones lineales que no cambian tu ideal inicial. Ya tienes transformaciones lineales que no afectan tu, tu sucesión regular. Pues entonces, un corolario obvio, pero pues que hay que probarlo, es que los números anuladores genéricos coinciden con los números anuladores genéricos del ideal genérico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya no me fijo en cualquier ideal, me fijo en ideales monomiales, pero además ideales monomiales que son de Borel. O sea, he reducido el análisis de cualquier familia de ideales, graduados siempre, de cualquier familia de ideales graduados, a ideales tipo Borel, en particular de Borel. Entonces, eso va a ser fuerte porque vamos a relacionar después los números anuladores con los números de Betti. Y una vez más, tomamos un módulo graduado, tomamos una sucesión casi regular, que sea base además de S1, o sea, de las formas lineales, y entonces podemos
acotar superiormente los números de Betty del módulo de esa forma. Que la demostración se basa completamente en el complejo de Kosul. Vale, el complejo de Kosul no es la resolución minimal de una sucesión casi regular, precisamente porque no es regular, pero se acerca bastante. Y entonces eso me va a permitir, recordemos que si tengo una resolución exacta que no sea minimal, sus números de Betty de la resolución exacta acotan Deben superiormente ser los más, números. ajá, deben ser más grandes. Exacto, y entonces lo único que hago es establecer una relación entre el complejo de Kosul y este objeto que viene de la asociación regular que me va a permitir acotar los números de Betty. Y lo demás es simplemente hacer combinatoria. Ok. Ay. Ok. Ahora, entonces tenemos dos objetos, dos números. Los números de Betty, que son los que aparecen en la resolución minimal exacta, graduada, y los números anuladores, que son estos numeritos que vienen de los números anuladores genéricos, que son estos numeritos que vienen de tomar sucesiones regulares, que son bases de S1. Ok. Decimos que son extremales el número anulador. Es importante la diferencia. Si K es menor o igual que I y L es mayor o igual que J. O sea, hay un número, hay un par de índices de tal modo que para todo lo que esté debajo del primer índice y arriba del segundo índice, esas cosas se mueren. Ese es un número extremal, anulador. Y un número de Betty anulador es casi lo mismo, sencillamente que ahora sí, que los dos sean mayores o iguales. En el dibujito se ve más claro. Eh, Dibujan la sucesión de números anuladores de algo, confiemos en que ese algo existe, dibuja los números de Betty. Entonces dice, a ver, para todo lo que esté debajo de I, pero arriba de J, eso va a ser cero. Las esquinas son los extremos. Para todo lo que esté debajo de I, pero arriba de J, esos ya son ceros. Todo lo que esté debajo de I y arriba de J, esos son ceros. Esos son los números extremales, anuladores. Los números de Betty extremales son cuando para ambas coordenadas lo que esté arriba se muere. Arriba de J, de I, arriba de J, se muere. Arriba de I, arriba de J, se muere. Arriba de I, arriba de J, se muere. Y una forma más gráfica de verlo, pues es si yo dibujo el diagrama de los números anuladores y el diagrama de los números de Betty, pues son las esquinas del politopo que vayan generando. Ok, ok. El teorema 4315 es bastante interesante porque dice, ok, si tú tienes un número de Betty extremal con estos índices I más J, pues entonces eso solo sucede si el número anulador N menos I y J es también extremal y viceversa. Pero además, si eso pasa es porque entre ellos dos hay una igualdad. De nuevo, la demostración es súper técnica, charla, hay que hacer varios calculitos para comprobar que eso es cierto, pero la idea es de nuevo simple. Si yo, si yo ya tengo esta cosa, ahí, deja una más, ahí está. Si ya tengo esta cota, y yo sé que para cada número menor que n menos i, esto es cero, pues entonces esta cota se transforma en que beta i más j es menor o igual que alfa n menos ij nada más. Ujú. Sí, porque todos los anteriores van a ser cero, entonces solamente te vas a Exacto. tomar cuando llegas al primero que no se hace cero. Pero entonces, bueno, tienes una cota por debajo. Exacto. Y Bueno, tienes una cota resto, superior. el resto de la El- demostración es probar que de hecho la propiedad de que este sea extremal garantiza también la otra desigualdad. Pero pues esa ya requiere un poco más de talacha. Pero entonces, si yo tengo un número para cualquiera en general tienes eso, ¿no? En sí, general, para cualquier número de bit en general tienes esto que acabas de... Esa exacto, desigualdad. Esa pero desigualdad. con todos los numeritos, no solo con el último. Ah, bueno, no, ni siquiera para todos, porque de hecho el saber que es extremal lo estás ocupando para asegurarte que las sumas sean ceros. Bueno, Sí, que las o sea, estas, que es general,
El que es general es esta Es la desigualdad suma. de chalala con Ajá. algunas cosas acá. Ya si es extremal, las primeritas n, bueno, las primeritas n-1 son las que se anulan. Exacto. Y ya, pero lo que el Ok. resto de la proposición lo que prueba es que además tienes la otra desigualdad cuando son extremales. Pero bueno, entonces si yo tengo un número extremal de Betty, significa que tengo un número extremal anulador genérico, que además es igual con él. Y viceversa, el mismo camino, pero en el sentido contrario. Si yo tengo un número extremal anulador, tengo un número de Betty que es extremal y que es igual a él. Entonces ya se va Ok. viendo para qué sirven estas cosas, ¿no? Porque entonces, Entonces al menos, puedes calcular los números de Betty como de otra forma, no puedes darle la vuelta. exacto. Ah, pero algo que va a ser importante al final, hay dos números extremales que son de particular importancia tanto para Betty, más bien para los números de Betty, que es la regularidad y la dimensión proyectiva. Pero entonces, si yo conozco que estos números extremales, este de aquí y este de acá, entonces yo conozco este número extremal y este número extremal anulador. Y viceversa, si yo conozco estos dos, donde aquí es la de profundidad y también la regularidad, pues entonces conozco el de la dimensión La dimensión proyectiva proyectiva y el de la y de la regularidad. regularidad. Ok. Ok, la demostración es larga, no es sencillita, pero un corolario sencillo sí es el 4.3.16 que dice, cualesquiera dos sucesiones casi regulares de un módulo que forman una base de las formas lineales tienen los mismos números anuladores extremales. Ok, el párrafo siguiente también es muy importante. En general, nosotros lo único que tenemos es que cuando tomamos el ideal inicial de un ideal, los números de Betty lo único que hacen es acotarlos por arriba de los originales. Y en general eso siempre es estricto. En general casi siempre son estrictos. De hecho, iba a decir una tontería, perdón. Entonces tenemos esa desigualdad siempre, pero en general siempre es estricta. Pero tenemos una ventaja, que es que en el caso de los extremales, esos dos numeritos sí son iguales, y es el teorema 4.3.17. Si yo tengo un ideal graduado, yo tengo un número extremal del ideal, pues tengo también un número extremal del genérico y además son iguales. Entonces, al menos los números extremales son iguales pero eso qué significa, lo mismo que acabamos de decir ahorita con los dibujitos, que la dimensión proyectiva, tanto para el ideal como para el genérico, coinciden, que la profundidad del cociente con el ideal, con el cociente con el genérico coinciden. Eso significa por la igualdad de estas dos cosas, que es la definición de ser Cohen-Macaulay, que si el cociente es Cohen-Macaulay, el cociente con el que genérico también es Cohen-Macaulay, y fue de que los números y todo eso viene del hecho de, como tenemos esta cosa, y en particular tenemos que eh, las transformaciones lineales bajo los genéricos no son afectadas por ciertas transformaciones lineales, pues entonces estos dos objetos en el extremo son iguales. Y este es el teorema fuerte o el corolario fuerte al que quería llegar, o que más bien que para nosotros es muy importante. Y es que el ideal genérico tiene una utilidad directa cuando se trata de calcular la dimensión proyectiva, profundidad, regularidad y Cohen-Macaulay-Ness. Pero más importante todavía, eh, resulta que cuando en este libro trabajamos ideales de Borel, en ningún momento habló de tenemos un ideal que es de Borel, pero en este libro jamás se habló de los generadores de ese ideal de Borel. En particular, a Ujú. nosotros nos interesan los que son principales, ¿no? Y bueno, un solo monomio. Aquí puede ser varios, un M1, M2, chalala. A nosotros nos interesan los que vienen solo de uno. Esta idea
fijarse en los generadores de la borelidad, digamos. Primero lo utilizó Herzog para un artículo y ya luego lo definió Francisco, que después definió Kuburel también. Pero además Francisco probó que si tú analizas desde este punto de vista, resolver en qué caso esto escoge Macaulay, lo tienes en general. Y él probó que esto escoge Macaulay sí y solo si el ideal es de Borel y de la forma una variable a cierta potencia. Entonces nosotros ya tenemos una forma, si sabemos calcular ideales genéricos, obviamente, de saber cuándo un ideal grado 2 coge en Macaulay. Y es simplemente probar que su ideal genérico tiene esta forma. Entonces ahí hay un resultado muy práctico, muy bonito, muy fuerte de para qué sirven los ideales de Borel. Y por eso no me quería saltar esta sección. Pero con esto ya terminamos, ya podemos ser felices y salir corriendo y saltarnos la sección 5. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Dudas todas. Estuvo bueno, ¿no? Aquí Bastante. si yo tuviera que hacer un esquema de, o sea, no de que lo sabemos todo, pero sí de qué deberíamos enfocarnos, es el siguiente. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, A ver, dame un segundo. No quiere prender mi cámara, pero bueno. Ujú. No, no lo detecto. Uy, casi. parece que ya casi. Bueno, mejor regreso a compartir pantalla. Así al menos se ve algo. Ok. Si yo tuviera que hacer un resumen de estas cosas, o de esta sección última que vimos, yo diría lo siguiente. Es primero saber qué significa que, bueno, primero, ay, primero, qué es un elemento casi regular. Y decimos, Y en S1 es casi regular. Bueno, en general en S, pero en S1 es casi regular, sí. Es casi regular en el módulo. Si esta cosa es finitamente generado. Pero de nuevo, el hecho de que esto sea una forma lineal y de que este sea un módulo graduado significa que esto es graduado. Es decir, esto de la forma voy a llamarles algunas R's. Y lo que significa es que RD es igual a 0 para casi toda D. Sí, porque. Después, dime. Sí, pero porque es finitamente generado, ¿no? Si no, o sea, si todas fueran de cero, entonces no podrías tener no podrías tener una base finita. Exacto, exacto. Eh, Entonces, el hecho de que tengas una base finita te forza a que todos sean ceros, salvo los elementos donde tengas tu base, ¿no? sí. Bueno, que además es un poco más fuerte, porque además significa que los elementos de la base, cuando los multiplicas por alguna cosa, te van a hacer cero en algún momento. Ujú. Pero bueno, eh,
La 2 es que si Y1 hasta Yn, o más bien, una sucesión es casi regular, si Y es casi regular en el cociente generado por las anteriores. Ahí, así. Entonces, una vez más, significa que si esto lo llamamos RI, o no sé, MI, significa que en este módulo, este cociente es, Ajá, es casi, es cero bueno, es cero en sus partes o en sus componentes homogéneas, algún número finito. ujú, Ok, ahora, si yo tengo, uy, debí agregar otra página. Ahora, lo que pasa es que dado un ideal, y graduado o homogéneo, que es la palabra que nosotros usamos, existe un subconjunto de Zariski aquí, de tal modo que este objeto, esta es una sucesión Y, aplicando esta cosa, es igual a esta cosa de la sucesión x1 hasta xn con esta cosa. Donde la i, pues, nada más para recordar, el i de una sucesión, si. Aquí me faltó tal que para todo alfa en u, alfa de y es estas cosas. Donde esta cosa lo que significa es es que en los superíndices no se me dan. Es esta cosa. De nuevo, como la sucesión es casi regular, entonces esta cosa es cero en casi todos sus componentes homogéneos. Y esta cosa en particular es graduada, entonces podemos tomar la componente JS. Entonces, 3. Como 4, yo recordaría la definición de los números anuladores. Y el número anulador alfa i j de SI va a ser, y por estas cosas es que la podemos definir solo para SI que no dependa de esto, como la dimensión de la componente Jésima de esta cosa. Pero, o sea, esto es un esquema, no digo que esto sea todo lo que hay que saber, sino yo diría que este es el esquema de lo que deberíamos sustraer de la sección. Recordar qué significa ser extremal. Alfa i j es extremal si para toda k menor o igual que i y j y l mayor o igual que j, alfa kl es 0. Beta ij es extremal si para todo k mayor o igual que i, j mayor o igual, l mayor o igual que j, beta kl es 0. Y lo que sí es importante es que si alfa i j de ese cociente con i es extremal, entonces si beta i j es extremal, entonces, más bien sí, solo sí,
Este es extremal, sí, solo sí. Alfa n menos ij de SI es extremal. Y en particular, si esto pasa, ay, en particular, si esto pasa, significa que los dos números son iguales. Y todo esto, al final, todo esto es importante solo para los siguientes dos hechos. Ay, otra vez. El séptimo, que es que los números extremales de Betty de un ideal son iguales a los extremales del genérico. Y el 8, que es el importante o el más importante, que es la conclusión, es que la dimensión proyectiva de I coincide con la dimensión proyectiva de su genérico. Ahí, A, la regularidad coincide. La profundidad coincide. Y escogen Macaulay, sí, solamente sí. El genérico escogen Macaulay. Ahí. Y por lo que decía de Francisco, como este es de Borel, sí, solo sí, el genérico de I es de Borel generado por una de estas cosas. Y entonces, en resumen, yo diría, 7 y 8 son los importantes. Es decir, los números de Betty extremales del ideal son iguales a los extremales del genérico. Eso significa que la dimensión proyectiva, la regularidad, la profundidad y la propiedad del Cohen-Macaulay se mantienen cuando pasamos a ideales Puedo genéricos. fijarme solamente en Y el para genérico. Sí. exacto. ¿Y cómo puedo llegar a toda esa conclusión? Se basa en el hecho de que para las sucesiones regulares hay un conjunto que las mantiene invariantes y hay unos numeritos que se llaman los anuladores eh, que me permiten establecer cotas con los números de Betty. Ese es, digamos, el resumen de la sección. Las sucesiones regulares, cuando yo hago el complejo de Kosul, me acotan los números de Betty a través de los números anuladores, pero los extremales coinciden y eso significa en particular que cuando yo paso a genéricos, los números extremales de Betty del ideal son iguales a los extremales del genérico y, como conclusión, dimensión proyectiva, regularidad, profundidad y Cohen-Macaulay se mantienen. Ese es como el esquema. 7 y 8, los que escribí aquí, son lo importante, pero la única forma de entenderlo es si pasamos por toda la parte de sucesiones regulares, casi regulares. Ok. Ahora, yo creo que ya también es importante que vayamos empezando a pensar, a ver, vale, yo ya he probado que todo ideal genérico solo puede ser de Borel. Es de Borel, punto. Yo creo que hay dos preguntas que no hemos planteado. Es uno, ¿los ideales Q-Borel son tipo Borel? Porque ahí ya vimos dos o tres enunciaditos que dicen que si algo es tipo Borel, pasan cosas. Y número dos, ¿cómo se ve el ideal genérico de un Q-Borel? Porque ya sabemos que los genéricos tienen que ser Borel. Los Q-Borel no son Borel. Son casi Borel, pero nos falta hacer que el poset sea toda la cadena. Pero entonces, ¿quién es el genérico de los Q-Borel? Porque entonces, a lo mejor puedo decir algo eh, de la Q-Borelidad solo fijándome en la borelidad, por lo que tenemos aquí. Si nosotros queremos calcular resoluciones libres de ideales Q-Borel,
Pues entonces al menos ya sé que la dimensión proyectiva de este señor ya la tengo de Borel. Y para las de Borel sí tenemos respuesta. La regularidad, la profundidad, De los el tipo Borel, Cohen ¿no? McCollins, sí, y de los Borel, o sea, cuando es el poset es la cadena, pues ya tenemos la resolución. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sección no sé cuál de este libro? Pero bueno, si ya tengo para el Borel, entonces toda la parte derecha que está aquí ya la tengo. Y nosotros estamos intentando responder preguntas para Q-Borel, que es, digamos, nuestra parte izquierda. Entonces yo creo que es importante decir cómo se ve el ideal genérico de un Q-Borel. Ahora, también habíamos dicho que Borel y ser fuertemente estable solo coinciden cuando el campo es de característica cero. Entonces, una tercera pregunta es, suponiendo que la característica es positiva, ¿cuándo un Q-Borel es fuertemente estable? Perdón, es Borel, en sentido general. Porque lo que ya hemos visto es que un Q-Borel no es fuertemente estable, es decir, no es Borel en el sentido clásico, pero sí hemos visto que los ideales iniciales son no fuertemente estables, sino de Borel, que eso implica fuerte estabilidad en el caso de la característica cero. Si la característica es positiva, cuando el ideal genérico de un Q Borel, o más bien, cuando el ideal genérico de algo se puede ver como un Q Borel. Porque ya vimos, voy a repetirme, ser Borel significa que es invariante bajo ciertas transformaciones lineales. Vale, eso está sencillo. Cuando el campo es de característica cero, sabemos que eso significa que es fuertemente estable, que es lo que nosotros hemos definido como ser de Borel. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Ok, la pregunta es, si el campo es de característica positiva y yo tomo un ideal genérico, yo sé que existe un conjunto abierto de Zariski de transformaciones lineales que me mantienen invariante al ideal inicial. Ok. Pero cumple alguna propiedad de fuerte estabilidad y en particular que sea Q estable, es decir, que bajo cierto poset sea Q estable, no lo sé. Puede que sí. Ya sabemos que hay movimientos que quizás no sean permitidos porque la característica del campo nos estorba, pero puede que las cosas que no puedo mover simplemente sean como barreras o las puedo quitar de la relación y lo que siga teniendo sí sea un cuborel. Lo voy a escribir ahí. Voy a denotar de dos formas. Voy a decir que I es de Borel. En vez de decir que es de Borel, y es de Borel, voy a decir que esto es fuertemente estable para nosotros. Nada más para para esta página. Voy a decir que I es genérico. Es genérico si existe un U, subconjunto de aquí, tal que para todo alfa en U, el inicial de alfa de I, para todo alfa alfa prima, es igual al inicial de alfa prima de U. Solo para establecer bien conceptos. Entonces, I es genérico, sí, es invariante bajo ciertas transformaciones lineales, y I es de Borel si es fuertemente estable. ¿Va? Para no hacernos bolas. Entonces, ya sabemos lo siguiente, que el general genérico de I es genérico, en este sentido. Si la A ver, otra vez. característica eh, en vez de decir que de Borel en el sentido de este libro, aquí nada más voy a decir que es de Borel si es fuertemente estable, es decir, que puedo mover variables hacia la izquierda. Ok. Y voy a decir que es genérico si satisface la definición que aquí da de Borel, que existe un conjunto de transformaciones lineales que lo mantiene invariante. De acuerdo. Y entonces, por definición, el ideal genérico es genérico. Hasta el nombre lo trae, ¿no? En particular, si la característica del campo es cero, sabemos que eso significa, o que ser genérico significa ser de Borel.
Ok. Eh, ahora, el problema es que si la característica del campo es diferente de cero, entonces ser de Borel implica ser genérico, pero no lo contrario. El recíproco, más bien. La pregunta es, si la característica del campo es positiva y pequeña, porque ya habíamos visto que si es suficientemente grande, la equivalencia también se cumple. Si la característica del campo es positiva y el ideal genérico de I no es de Borel, en el sentido de no es fuertemente estable, entonces la pregunta es, ¿existe un poset Q, además numerado bonito, es decir, naturalmente etiquetado, tal que el ideal genérico de I es Q Borel? Así ya queda mejor la pregunta, ¿no? Ahora sí me expliqué mejor, ¿no? En característica positiva, el ideal genérico no necesariamente se puede mover en cualquier a la izquierda siempre, pero existirá un poset, es decir, un conjunto de relaciones eh, que lo estabilice. Si sí, entonces quizás ser de Q Borel pueda de algún modo ser la respuesta más general a cómo son los ideales genéricos y que no dependa de un conjunto abierto en la topología de Zariski aquí, sino sencillamente que depende de una propiedad combinatoria. Ahora, claro, que la existencia de ese poset tenga que pasar necesariamente por el abierto, esa es otra discusión. Nosotros no nos vamos a meter a ella. Aquí la pregunta es sencillamente, ¿existirá ese poset? Esto también hay otra pregunta que se relaciona mucho. Ahí en la parte de existirá, ¿crees que se pueda dar como una, más que no sé, Bueno, o sea, más bien, se puede dar como una, o sea, bueno, tal vez, vamos a poner que exista. Ok, existe y lo puedes hacer así, que eso sea posible, o que tenga que ser algo como de, es que teórico lo veo más complicado, bueno, o sea, más como decir algo, más como justificar de alguna forma que debe existir. No sé hay, qué hay- puede ser más sencillo. hay que acotar qué significa existir, porque ya sabemos que todo ideal monomial siempre es estabilizado por alguien, en particular por el poset vacío, ¿verdad? El poset Es vacío como de, pues, se ok, estabiliza lo que sea. Pero además sabemos que podemos siempre construir el poset maximal que estabiliza. M- Con acotar el existe no me refiero a que, ok, vale, este necesariamente va a existir un cubo el que lo estabilice. Ok, sí, sí es cierto. Necesariamente va a existir ese poset. La pregunta es, ¿yo cómo lo puedo? Sí quiero pues, una cosa más explícita. Porque si no, o sea, así en general, pues sí, la respuesta es sí, existe porque todo ideal monomial es estabilizado por alguien. Pero la cuestión es, si es un ideal genérico, ¿cómo yo puedo relacionar la- las cosas que están aquí con el poset que yo voy a construir? De nuevo, si el objeto está en característica positiva, en característica cero, este mismo objeto, pero simplemente me muevo a característica cero, va a ser de Borel. Cuando me muevo a característica positiva, puedo llegar a perder eso. Pero en la pérdida de eso, quizás lo único que tengo que quitar es algunas relaciones que, sin embargo, me dan un poset que estabiliza el ideal genérico. Entonces, sí, quizás tienes razón y más que existe, debo preguntar quién es o se puede encontrar.
explícitamente además. Porque una vez más, de nuevo, todo ideal monomial es estabilizado por algún poset. La forma más trivial es el poset vacío, lo cual no tiene chiste, pero es la respuesta. Pero si yo estoy trabajando con una curva, digamos, o con una variedad en característica cero, su ideal genérico sí es de Borel. Si yo muevo si la misma ecuación define otra variedad, pero esta vez en un campo de característica positiva, puede que yo pierda la borelidad. Eso significa que hay algunas relaciones que yo ya no voy a poder ejecutar. La pregunta es, cuando yo quito esas relaciones, ¿eso sigue siendo un poset? O más bien, cuando yo quito esas relaciones, significa que no puedo ejecutar ninguna de esas relaciones, significa que yo puedo ejecutar algunas, pero no todas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo quito las relaciones que ya no son válidas? Y cuando yo quito esas relaciones, entonces es, primero, yo puedo encontrar explícitamente esas relaciones y dos, ¿qué tipo de poset me queda? Pues es que si tú estás quitando si vas a quitar, o sea, bueno, a ver, puedo, un segundo. Mira, vamos a poner que si estoy, sube un poquito Cams para dejar como la Ay, parte perdón, en blanco. perdón. Ay. Más, Ahí está, o, ahí está. o te agrego otro. Bueno, Ok, está bien. Um, Vamos a poner que, por ejemplo, tú tienes un post, no sé, aquí está, aquí está, no sé, algo así, ¿no? Vamos a poner. ujú, Tú tienes algo que es ideal, generado, que bueno, que aquí, bueno, unas etiquetas, el X5, 6, y es que me falta 3. Bueno, las etiquetas que me faltan, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a poner que tú para cierta característica, entonces a lo mejor el movimiento de aquí a acá, ¿dónde puedo señalar? ¿Puedo señalar con esto? Creo que no, ¿verdad? Figura, sí, no. dices este, ¿no? Vamos a poner que esa de ahí, en algún punto, esto de aquí no vas a poder moverlo. Entonces tú vas a eliminar, podemos eliminar este cachito de aquí, ¿no? ¿Te refieres a eso? Exacto. Pero ¿Puedes borrar entonces, tantito si fuera eso, dime, dime. Ajá. deja borrarlo. Ahí está. Más bien lo que te iba a decir es que el ideal genérico cuando estás en característica cero, el poset que lo estabiliza es la cadena completa. Cuando tú te mueves a característica positiva, van a haber quizás algunas relaciones que ya no sobreviven. La pregunta es, ¿yo puedo saber quiénes son esas relaciones sin tener que pasar por construir todo el cubo Borel? Porque ya sabemos cómo se construye el cubo Borel. O sea, la cadena, la anticadena lo estabiliza. Luego busco todos los posibles movimientos. Si lo puedo realizar, pues lo meto en la relación del poset. Y así me voy. Empiezo a meterlo en la relación del poset, en la relación del poset. Eh, pero esta construcción es, pues, digamos, muy artesanal. La pregunta es, yo de antemano sé que en característica cero tengo la cadena. Tengo toda la cadena. ¿Cómo puedo saber? Ya llegó Luis, por eso se salió.
¿Cómo puedo saber, eh, ya sabiendo que tengo la cadena en característica cero, cómo puedo saber que cuando me paso característica positiva, quién va a ser lo que sobreviva? Ok. Porque en tal caso, de nuevo, todas las conclusiones que hagamos, cambié de página, todas las conclusiones que hicimos acá, quizás también puedan ser extendibles a característica positiva. Pero esta vez, en vez de nosotros usar ideales de Borel, que son estos, el genérico, nosotros podríamos usar ideales Q-Borel, porque el genérico sería Q-Borel. Y además sabríamos cómo encontrar el Q-Borel si tenemos el genérico en característica cero, que es algo muy común. Yo no sé trabajar en campos finitos porque es difícil, porque hay muchas singularidades, porque el campo no es algebraicamente cerrado. Entonces lo que me hago es, me voy a su cerradura algebraica, trabajo allá y me regreso. Pero en ese ir y venir, Sí, no, no cambias la característica, ajá, pero el punto es que usualmente cuando trabajas con curvas, tú trabajas con curvas que sobreviven en cualquier característica. ok. O sea que son, pues sí, más bien que las puedes analizar respecto a cualquier campo finito. O viceversa, construcción sobre un campo finito y la trasladas para allá. Ok. Obviamente eso habría que justificarlo más bonito y no así tan al aire con lo que acabo de decir. Pero es la idea. Si tengo el conjunto genérico y además yo sé que en campos finitos son de Q-Borel, pues entonces yo ya no tengo que hacer más talacha. Yo ya sé todo lo que está aquí en el punto 8, la dimensión proyectiva, la regularidad, todo se mantiene incluso para Q-Borel. Y por eso también estaba la otra pregunta. ¿Quién es el ideal inicial de un ideal Q-Borel? Porque a lo mejor es en dos Genérico. direcciones. Pues sí, eso, perdón. Porque a lo mejor es en dos direcciones. Quizás los ideales genéricos que no son Borel son Q-Borel de alguna forma muy específica, pero también viceversa. El ideal genérico de un Q-Borel también cumple alguna propiedad muy específica. De nuevo, son preguntas al aire y con preguntas al aire me refiero a hay que buscar la relación. Quizás la pregunta no está todavía bien delimitada o bien acotada, pero sí hay que buscar esa relación. ¿Qué pasa con el ideal genérico de un ideal Q-Borel? Y viceversa, ¿qué pasa con un ideal genérico que no es de Borel? Y pues, ay, ahora sí que perdón, pero pues ya. Eso era lo del día de hoy, la sección 4. Nos saltamos la sección 5. Nos saltamos la sección 5. ¿Y quién quiere empezar? ¿Tú qué dices, Germán? Con las 6. Sí. O sea, las 5 lean a su casita, cuando vayan al baño, cuando no tengan nada que hacer en la noche, pero las 6 sí hay que revisarla. Voy a dejar de compartir. Sí, sí. Que en parte es repetir lo que ya vimos con Irena, porque Es lo es que las estaba viendo. funciones. ¿Quién ya se siente listo para repetir funciones de Hilbert? Si gustas, lo hago yo. ¿Todo o quieres nomás un cacho y nos vamos tomando? Bueno, ok, va entonces, si gustas. Luis, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo? Como digas. Si quieres, empiezo.
Ok, entonces que sea de las 6:1 hasta las 6. 6-1 y 6-2, si quieres. 6:1, 6:2. Ajá. Ok, Y ya. vale. Porque tiene 4 subsecciones: 6-1, 6-2, 6-3 y 6-4. Entonces yo 6, 3 y 6, 4. Ok, Va, y yo me echo todas las 7. ¿Va? vale. Va. Nada más que yo propongo para la siguiente semana que repitamos el método, porque yo tengo un compromiso a la 1 para venir a la universidad. Ok. Entonces, Yo aquí estoy. yo tengo que llegar, pero no aseguro llegar antes de las 4. Vale. Entonces nos vemos el jueves. ¿Les parece? Ok, En línea o como sea, pero nos vemos a la 1. vale. 1:30. Pues cámara. Nos vemos. Vale. Gracias, Camps.